ubicamos prácticamente en lo que era la órbita. Ahí vimos lo que era el borde orbitario, que estaba y el cigomático, y ahí empezamos a tener esta discusión de que por qué se llamaba proceso frontal, por qué se llamaba proceso cigomático, o sea, cómo era que se llamaba así si era de un hueso y lo decíamos del otro hueso. Entonces aclaramos la situación de que era el proceso con el nombre del hueso excesivo articular, aunque pertenecía al maxilar o al frontal, ¿no? Y vimos los forámenes, como el foramen supraorbitario y el foramen infraorbitario y los nervios que pasaban ahí. Vimos la distribución del nervio trigémino con la parte sensitiva y luego con la parte motora, ¿no? Fue lo último que vimos, ¿no? Creo. Sí, Doc. Vale. Entonces ahora vamos a hablar de la parte de la órbita, ya como tal. Cuando hablamos de la órbita nos referimos a una cavidad que se encuentra en la parte superolateral de la norma craneal, de la norma facial. Esta órbita, o esto que llamamos órbita, tiene forma de un prisma cuadrangular. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar a este prisma cuadrangular. Lo voy a poner acá. Imaginemos a este prisma de esta manera. Vamos a dibujar así un cuadrado. Y le vamos a dibujar un vértice en la profundidad, ¿no? Que es ese hoyito. Y luego vamos a poner de cada uno de los ángulos las líneas que se unen a nivel de ese vértice. Y ahí tenemos al prisma cuadrangular. Esto que vemos acá en la parte anterior le vamos a llamar base, ¿sí? Y lo que se ve en el fondo, este circulito, esto sería el vértice. Vértice. Ajá. Y voy a poner con otro color. Esto de acá es la pared. Es una pared. Le vamos a llamar medial, porque aquí vamos a poner a la nariz. Entonces la pared medial. Esta de acá, vamos a ponerle que tiene una pared lateral. Y esta de aquí es la pared inferior. Y esta de acá, la parte superior, es la pared superior. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Sí? Por allá, Emilio, Sí, Manuelito, doctor. Carlita, Todo bien, doctor. Perverso. De Mata, ¿todo bien? Melissa, Sí, todo bien. Sandrita, Todo claro, profesor. perfecto. Sí, doctor. Va. Entonces, esto sería, así de forma muy esquemática, lo que veríamos en la órbita. ¿Qué pasa con la órbita en la parte de nuestro cráneo? Vamos a ver que tenemos en la parte superior al hueso frontal. Voy a poner como. Tenemos aquí en la parte superior al hueso frontal. En la parte inferior al cigomático y al maxilar. Así lo veríamos, ¿no? No es totalmente cuadrado, pero como los libros, para poderlo identificar o ponerlo claro, ponen como referencia una prisma cuadrangular. En el fondo, en la profundidad de esta órbita, vamos a poner el conducto óptico. Este sería el conducto óptico, que vendría siendo prácticamente como el vértice. Ajá, entonces quiero ponerlo así, quiero aclararlo. Esto sería el conducto óptico. Ajá, y todo esto que estoy señalando acá es la parte de la base. Esto es la base de la órbita. Y el conducto óptico es el vértice. Entonces, si se dan cuenta, tanto la parte de el vértice como las paredes van a tener diferente dimensión, porque son totalmente disparejos, está oblicuo, no está totalmente alineado.
Si hacemos un corte en una vista superior, nosotros veríamos así a la parte de la nariz, esta parte piramidal de la nariz, veríamos la parte de la órbita, así. Aquí vendría el septum nasal, aquí veríamos así a las conchas nasales, aquí veríamos la parte de las alas menores del esfenoides, ajá, nada más que hemos cortado, aquí veríamos la pared lateral, aquí veríamos la pared medial, y aquí veríamos el conducto óptico, ¿sí? Que prácticamente está alineado a la pared medial. Entonces veríamos aquí cómo la pared lateral tiene que dirigirse hacia la pared lateral tiene que dirigirse hacia la parte medial de nuestra órbita. ¿Sí se entiende? ¿Vale? Sí, doctor. Ok, entonces, lo primero que vamos a ver es que en promedio, ya saben que todo esto es promedio, vamos a hablar de la base de la órbita. La base de la órbita está formado por 3 componentes. Voy a borrar esto, ya que quedó claro. Y entonces vamos a decir que la base está formada por 3 componentes óseos. Va a tener un componente óseo superior, que sería este, que está formado por el hueso frontal. Por el hueso frontal. Lo azul sería el hueso frontal. Aquí es superior, ¿sí? En la órbita. En la parte inferolateral, la órbita, la base de la órbita está formada en la parte lateral por el hueso cigomático. Y en la parte medial está formado por el hueso maxilar. Y ahí tenemos los 3 componentes que forman la base de la órbita, que es la parte externa de esta cavidad orbitaria. Ahora, ¿cuánto mide? Porque es a veces lo que nos preguntan. ¿Cuál es el promedio de dimensiones de medida? Todavía hasta hace un siglo, esto tenía 35 milímetros, 35 milímetros de alto por un ancho promedio de 40 milímetros y una profundidad desde el vértice o desde el conducto óptico hasta la base, y en promedio, lo voy a poner así, hasta la base de 45 milímetros. Entonces imagínense las dimensiones que tiene nuestra órbita. La base de ancho tiene 40, serían 4 centímetros, y de alto, ¿sí? Tiene 35, o sea, 3.5 centímetros. Y una profundidad desde el conducto óptico hasta la base de 45, que serían 4.5 centímetros. ¿Sí está claro? Doc, perdón, ¿cree que pueda repetir cuál, o sea, qué número corresponde a la flechita? Vamos a poner así. A ver. Claro que sí. Lo que usted pida. Así, ¿cuánto dijimos que tenía? 40. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Listo? Sí, Doc, muchas gracias. ¿De qué? ¿Y esto para qué nos sirve?
para cuando tomen una radiografía y estén pensando en un traumatismo craneoencefálico, aparte del fondo de ojo, para ver que las dos órbitas tengan la misma proporción en cuanto a medidas y que no haya por ahí algún tipo de desplazamiento de un hueso con respecto al otro, ¿no? En el caso de una fractura de la órbita. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Doctor, entonces los 45 milímetros serían como de hondo, o sea, bueno, como de De profundo. profundo. Ajá. Sí, Gracias. porque es desde el foramen del conducto óptico hasta el borde de la órbita o la base de la órbita. ¿Sí? Ok, continúo. Si no hay preguntas, entonces vamos a dibujar. Aquí tenemos entonces el proceso frontal. Aquí tendríamos la parte superior de la órbita. Ahí tenemos el otro. Sí, sí, me se le ve su cara. ¿Perdón? ¿No? Sí, sí, no había visto eso ahorita. Está prendido tu micrófono, Clemente. Clement. Clemente Jax. Clemente Jackson. Estoy dibujando, a ver. La base de la órbita. La base de la órbita. Perfecto. Entonces, aquí ya estamos poniendo esta parte de la articulación. De los huesos. Cigomático frontal. Sí, es esto que estoy dibujando acá, que es El agujero piriforme. Apertura piriforme. la apertura piriforme. ¿Y esto? El Foramen agujero infraorbitario. infraorbitario. Exactamente. ¿Y este? El supraorbitario. Exacto. ¿La ven? Sí, están hechos. Bolas, pero están hechos. Ahí está. ¿Sí se entiende el dibujito? Sí, doctor, mucho. Este es el cigomático, esta es la maxila y este es el frontal. Vale, entonces ya vimos la parte de la órbita. Si hay una fractura en la base de la órbita, ajá, la fractura en la base de la órbita, si es superior, es por el hueso frontal. Si es inferolateral, entonces es el cigomático. Si es inferomedial, entonces es la máxima. Hasta ahí no hay ninguna bronca, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a ver qué pasa. Tenemos aquí al proceso cigomático del hueso frontal articulándose con el proceso frontal del hueso cigomático en la parte lateral. En la parte medial tenemos al proceso maxilar del frontal que se articula con el proceso frontal del cigomático. Y en la parte inferior, esta zona de aquí, tenemos que se están articulando el proceso cigomático de la maxila con el proceso maxilar del cigomático para complementar prácticamente nuestra órbita. Ahora vamos a ver qué pasa. Primero vamos a dibujar parte de lo que sería el techo. La parte del techo es esta, la voy a poner así. Y entonces a este le vamos a llamar techo. ¿Quién forma el techo de la órbita? El techo de la órbita está formada por la porción horizontal del frontal, ajá, principalmente, aunque hay una porción o una pequeña porción del ala menor del esfenoides, ¿sí? El ala menor del esfenoides también se considera que forma en la parte posterior parte del techo de nuestra famosa órbita. ¿Sí? ¿Está claro? Esto se Sí, va a ver doctor. negro. ¿Qué pasó? Ah, no, que sí, todo claro.
No, que por ahí oí también otra vez con Andreita. Doctor, una pregunta. Es que en la parte de lo de que estaba explicando del techo se cortó un poco por mi internet, entonces me perdí. ¿Estaba conformado por qué? Por el hueso frontal, la porción horizontal del frontal y el ala menor del esfenoides. Ah, vale, vale. Gracias. ¿De qué? ¿Mm? Y luego de aquí tenemos al conducto óptico, que está en el ala menor del esfenoides. Conducto óptico, que es mi punto de partida. El conducto óptico, entonces, es como mi referencia para decir que del conducto óptico hacia superior es todo lo que es el techo, ¿sí? De la órbita. Una fractura en el techo de la órbita, entonces va a fracturar también la fosa craneal anterior. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Vale. Doctor, ¿esa Sí. fractura es la que deja como ojos de mapache? No, no necesariamente como ojos de mapache. Mira, las fracturas de cráneo, mientras sean de macizo facial, todas te van a dejar una equimosis periorbitaria. Ajá. Todas. Ya sea de la nariz, ya sea de la órbita. Ya sea inferior o medial o lateral, te van a dejar equimosis porque las venas que son superficiales a nivel de la órbita, que están a nivel de los párpados, rodean todo el párpado. Y es muy fácil de separar esa piel. Entonces, cuando hay un traumatismo ahí, se corre todo eso, se llena de sangre y se forma el hematoma. ¿Ya? Sí, doctor. ¿Alguien más? Dijo que la fractura del techo también afecta a la fosa craneal anterior, ¿verdad? Sí. Gracias. Doctor, yo también tengo una duda. Entonces, ¿tú crees? ¿Qué tan fácil sería como desarmar el cráneo? Por ejemplo, si, o sea, como en las películas de terror que llegan y encajan algo así como en el ojo, si hiciéramos palanca, ¿qué tan fácil sería como de desarmar? No, pues es muy difícil desarmarlo. Doc, ¿y cómo le hacen para separar los huesos? Tiene que ser una persona joven. No les voy a dar mis secretos, porque eso nadie lo sabe. Si es una persona adulta es muy complicado separar los huesos, porque ya no hay suturas, ya prácticamente se soldaron los huesos. Ajá. Si es anciano, mucho menos, no se puede. ¿Qué necesitamos o qué necesitan ustedes para hacer esa separación de los huesos? Necesitamos primero un cadáver joven, ajá, que tenga toda la presencia de todas las suturas, primero. Segundo, necesitan limpiar todo el cráneo de todo lo relevante a tejidos blandos, piel, tejido adiposo, tendones, todo, quitar todo, todo, dejar el puro hueso. Una vez que ya hicieron eso, obviamente se tiene que hervir, se hierve con sosa o con químicos para quitar todo esto de tejidos blandos. Limpian todo su cráneo y luego lo lavan con agua y con jabón para quitar excesos de grasa. Literal, agua y jabón. Lo que tienen que hacer es meter maíz. Meten maíz en las órbitas, meten maíz en la cavidad nasal, meten maíz por el foramen magno hasta que se llene y entonces lo que hacen es cerrar los forámenes donde pusieron todo el maíz y meterlo a remojar por varios días, 7, 8 días. ¿Para qué? Para que el maíz se empiece a expander por el agua y eso va haciendo que se vayan abriendo y se van separando las suturas. Y ya una vez que pasaron los 7, 8 días, sacan su cráneo y empiezan ustedes a separar, con pequeños desarmadores de esos ópticos que usan para los lentes, empiezan a meterlo entre los espacios de las suturas y empiezan a hacer palanquitas para empezarles a separar.
Y es la forma en que se puede ir desarticulando el cráneo. No se lo Órale. sabían, ¿verdad? No, qué chido. En lo del maíz sí está curioso. Claro. ¿Puede ser el mismo procedimiento, o sea, a pesar de el lugar del mundo? O bueno, es que por lo mismo del maíz, se me hizo un poco curioso. ¿Por qué? Ay, Jorge. Pues no sé, siento que a lo mejor en lugares donde no hay tanto maíz, usarían Usarías, otras técnicas. ¿qué usarías? No El sé, arroz, ¿no? podría ser también. Arroz. De hecho, lo utilizan para el iPhone, ¿no? Sí, también. Ah, es que le cayó agua a mi iPhone, güey. Métele una bolsa con arroz, güey. Porque el arroz absorbe agua. La sal, Mucho porque borroso. se hace dura, se hace piedra. Porque absorbió agua, güey. Pues es sodio. Ay, ¿cómo lo quito? Métele arroz, güey. Y el arroz absorbe el agua, güey, y ya no deja que se moje la sal. Ah, perfecto. Qué raro hablan sus amigos, Doc. Sí, así son. ¿Quién sabe quiénes se parecen? Son ¿Verdad? fresas. El SAC. Usted Son tiene los, Hablando como el son Saki y del Josh. 5 y los del 2. ¿Qué pasó? Fue insulto directo ¿Sus para amigos ti. son fresas? ¿O ¿Qué por pasó? qué ¿Qué pasó? que si sus amigos son fresas o por qué hablan así? Ah, sí, son bien pinches fresotes. El rico. No, le Pero faltan yo no los tengo chacalones, Doc. Qué bueno que ya nos tienen nosotros. Carla, No, sí, sí tengo de Ahora, todos. Sí tengo de habla todos los por amigos. ti, Carlis. Sí tengo de todos los amigos, no se preocupen. No, o sea, lo que pasa es que hablo así, así hablan ellos. Pero no tengo ningún problema como hablo. Yo los quiero tal cual, con defectos y virtudes. ¿Ya? Entonces, pero sí, donde quiera que estés, dice el dicho que donde quiera que fueres, haz lo que quieres y donde quiera que cocines, utiliza lo que hay en casa. Entonces, si vas a hacer eso y no tienes maíz, tienes arroz, pues arroz. Si no, pues pones habas. Si no tienes habas, pues tienes frijoles, pues pon los frijoles. ¿Ya? Sí, doctor, gracias. Vale. ¿Hasta aquí alguna otra cosa? ¿No? No, doctor. Techo o pared superior. Frontal y ala menor del esfenoides. Ahí está. ¿Listo? Vámonos con la pared medial. En el caso de la pared medial, lo primero que vamos a ver es que hay un pequeño componente aquí que forma parte del proceso, que es el proceso frontal del maxilar. Ajá. Esta pequeña porción de aquí forma parte también de esta pared medial. Vamos a hablar de la pared medial. Por ahí alguien creo que también hoy que tenía duda. Pero ahorita me dicen. Entonces ahí tendríamos esta porción del proceso frontal del maxilar. Otro de los huesos que vamos a tener acá es un huesito que se conoce como el hueso lagrimal o unguis. El unguis o hueso lagrimal o lacrimal. Lacrimal es en latín. Y este tiene una pequeña fosita aquí. ¿Cómo se conoce esa fosita? Se conoce con el nombre de el surco lagrimal o la fosita lagrimal, ¿no? Surco lagrimal. Entonces, este sería el unguis, que sería otro de los huesos que estaría formando parte de la pared medial. Profundo a este hueso, que es el hueso lagrimal, vamos a tener prácticamente en toda nuestra, aquí, nuestra pared medial, esto que corresponde al hueso etmoides. Al hueso etmoides. ¿Ya? Y aquí prácticamente estaremos viendo la relación que hay con la pared medial. Tenemos maxilar, tenemos al hueso lagrimal y tenemos al etmoides. ¿Está claro? Doctor, ¿el lagrimal es el 2? Sí.
Ese hoyito que puso es la hendidura del, bueno, No, etmoidal, algo así, ¿no? no, ¿Es el no es hoyito. palatino? ¿Este? ¿No? Ajá. Sí, no, es que iba a empezar el otro, pero me empezaron a preguntar, pues ya. Nada más 3 de la pared media. ¿Sí? Doctor, una duda. Sí. El que está en el hueso lagrimal, o sea, ese hoyito que está ahí, ¿cómo se llamaba? Ese es el surco Ajá. lagrimal. ¿Es lo que me preguntabas tú también, Charlie? Ah, sí, al principio de la clase, doctor. Ajá. Ay, Surco gracias, lagrimal. doctor. Sí, ¿de qué? No, Unguis y surco. ¿Quién me dijo dos? yo. ¿Qué Surco lagrimal es lo mismo que fosa del saco lagrimal. Sí, Ah, ok. Gracias. pero la fosa del saco lagrimal es cuando ya tienes formado el saco lagrimal. Cuando solamente tienes hueso es el surco lagrimal. Gracias. ¿De qué son? ¿Ya? Michelada Chercy. Mande, doctor. ¿Cómo es esa o qué? Ah, es una miche que vendo. Ya sé, pero ¿cómo la prepara? Ok, es con, bueno, más que una miche es una bebida, es un cóctel y va con, es de manzana verde. Entonces, lo que le da el colorcito es ay, ¿cómo se llama esta cosa? El licor de naranja azul, curazao, ajá, y refresco de manzana verde. Entonces ya, bueno, ya aparte le pongo Bacardí de mango y ya se ve de verdecita. Órale, qué sofisticados. En mi tiempo lo mezclábamos la caguama o la cerveza con boing. Todavía, Un boing de guayaba con cerveza clara. Uy, qué rico. Doctor, no hay nada como una Pro Spritz. ¿Y esa cómo es? A ver, platícame. Es April con Ujú. Prosecco y agua mineral. Hijos del alcohol. Pero a ver, dígame, ¿cómo va a ser una disección? No sé, no vamos a saber por qué no vamos a tener cadáveres. Nada, pero vamos a hacer una disección con patitas de puerco y luego vamos a comprar un corazón y lo vamos a disecar con usted en su casa. Sí, de una. Sí, ustedes tranquilos, que yo no. Nos conseguimos un teporochito. Ahora, cálmate, vas a agarrar al Charlie cuando vaya cerrando su local. Con razón el test decía que eras de derecha. No, qué cosas, qué tipos son ustedes. Bueno, seguimos pues. Esta es la pared medial, ¿sí? La pared medial entonces tiene maxilar, hueso lagrimal o unguis o lacrimal y el etmoides, ¿de acuerdo? Ahora, nos vamos hacia el piso. El piso, la pared inferior. Aquí vamos a tener prácticamente lo que sería el maxilar. La porción orbitaria del maxilar. Porción orbitaria del maxilar. Y en la profundidad, una pequeña contribución de este huesito, que es la porción orbitaria del hueso palatino. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Vale. En la parte lateral de aquí, del piso de la órbita, vamos a tener la contribución del hueso cigomático. Pues ahí estaría la contribución que es lateral del hueso cigomático. Doctor, perdón, ¿cuál era el proceso orbitario del palatino? El circulito.
Ok, sí, gracias. ¿De qué? Ahí está para que lo vean, ya está pintado. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿De qué? ¿Vale? Entonces el piso está formado por 3 huesos. Por el hueso cigomático, por la maxila y por el palatino. Una pequeña porción del palatino. ¿De acuerdo? Y luego nos vamos a ir hacia la pared lateral. La pared lateral está conformada prácticamente también por el hueso cigomático, que vendría aquí dando su porción cigomática. Ajá. Y luego aquí estaría el ala mayor de nuestro hueso esfenoides. Y entonces prácticamente aquí vamos a tener las dos fisuras, la fisura orbital superior y la fisura orbital inferior, que estarían limitadas precisamente entre el ala mayor y el ala menor del esfenoides, y entre el ala mayor del esfenoides, el cigomático y la maxila junto con el palatino. Entonces voy a dibujar el fondo de esta, vamos a ponerlo un poquito oscuro, y ponerlo de este colorcito. Este sería la fos, y este sería foi. Fos y foi, ¿sí? ¿De acuerdo? Doctor, perdón, ¿podría repetir esa? ¿Qué? Lo de os y fos. Foi y fos. ¿Pero qué te repito? No, ya no, ya eso, doctor, gracias. Ajá. Esto de acá es fos, que significa fisura orbital superior, y este de acá es foi, fisura orbital inferior. ¿Ya? Esto de aquí es el ala mayor del esfenoides, y este de aquí es la porción frontal del cigomático, o cigomático nada más. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Ya todos? ¿Sí, Charlie? Sí, doctor. Itzhak, Aquí andamos. Todo claro. ¿dudas? ¿No? ¿Ninguna? No. Ok. Niñas, ¿alguna de ustedes alguna duda? No, doctor, gracias. Yo sí tengo una duda. Donde dice F ¿Quién es yo? Bobadilla. A ver, dime, Bubi. ¿Es Bobadilla. la fosa ocular superior y la inferior? ¿Fosa ocular? No, es fos y foi, fisura orbital superior. Ah, ok. Ya, Ya se gracias. le olvidó. Y la otra es la fisura orbital inferior. Doctor, ¿puede repetir los huesos que conforman la pared medial de la cavidad Ahorita los iba a orbital? anotar. Ah, ok. Relájate, relájate. Es que me desconecto muy rápido, doc, perdón. Sí, ya vi. Pero no se te sale de la cabezota el Charlie, ¿verdad? Ese sí lo traes pico ahí. Pasas que costan. Habla con ella, por favor, Charlie. Ya ponle Es en que su lugar. no escuché, doctor, ¿qué pasó? Esto puede ser. Se hace. Están enamorados y no se declaran sus amores. No, doc. Techo. Techo. ¿Quién forma el techo? A ver tú misma, Bonilla. ¿Quién La, forma el por- techo? la porción horizontal del frontal y el ala menor del esfenoides. Frontal y esfenoides. Ya. ¿Quién forma el piso? Cigomático, maxilar y palatino. Perfecto. ¿Quién forma la pared medial? El maxilar, lagrimal y etmoides.
Muy bien. ¿Quién forma la pared lateral? El cigomático, parte del frontal y el ala mayor del esfenoides. Cigomático y ala mayor del esfenoides. Podemos decirle nada más esfenoides, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, doctor. Y esfenoides. ¿Vale? Pues ahí tenemos lo que corresponde a las paredes. ¿Ya? Doctor, en esa no puede ser, bueno, en la pared lateral puede ser también una parte del frontal o no entra. Pues es que en realidad no entra como tal, aunque en la parte anterior sí se describe como la fosa lagrimal, como parte frontal y del cigomático. Esa es la situación que tenemos con el libro. Pero sí, podemos ponerle el cigomático y el frontal, por como viene en su libro, ¿no? Ok, gracias. Pero cigomático y esfenoides son los que forman principalmente la pared lateral. ¿Ya? Revisen cómo dice el MUR. Porque en el GRI solamente es esfenoides y cigomático, pero en el MUR no sé si venga también frontal. Si ahí lo tiene alguien a la mano, yo te lo dice. Ok, ¿sí queda claro entonces todo esto? Sí, doc. Aquí quiero hacer una Sí, doc. nota, ya saben, como siempre, para que esto quede claro. ¿Ya sigues acá con nosotros o ya te fuiste a desayunar? Creo que la sacó el Wi-Fi. No me digas. No, yo creo que se fue a desayunar. ¿Tú qué sabes, Tulio? No, doctor, no sé. ¿No? No tengo idea. Ok. Bueno, a ver si mientras retorna. Vamos a tener nosotros aquí el cráneo. Esta sería la parte frontal, ¿vale? Y aquí tendríamos a la parte de la órbita, tanto de un lado como del otro. Aquí estaría así la órbita. Y aquí tenemos a la apertura piriforme o la apertura nasal anterior. Y luego aquí vendría así la maxila. Ahí está así la maxila con la parte de los dientes. Y aquí viene así la mandíbula. Más o menos. Doc, perdón, ya revisé el muro y sí, bueno, en la pared lateral nada más dice que es el proceso frontal del hueso cigomático y el ala mayor del esfenoides. ¿Verdad? Sí, no dice Sí. frontal. Sí. Sí. Entonces ahí tengan cuidado porque no vayan a poner frontal. Así como yo le puse cigomático y esfenoides. Frontal, si quieren, quítenlo para que no les cause confusión, ¿vale? Doctor, me sacó la reunión. ¿Me puede volver a hacer confusión, por favor? Claro. Gracias. Bueno, nada más déjate en cuenta. Entonces, ¿hasta dónde está? Gracias, su lugar. Aquí estoy. Lo que pasa es que No, aquí en la lista. Ah, ok. Es que estamos hablando. No debes de hablar. Ya, ya estás. Gracias, doctor. Entonces aquí, fíjense, tenemos una cavidad. Esta es la cavidad orbitaria. Cavidad orbitaria. Cavidad orbitaria. Este de aquí es la cavidad Nasal. nasal. ¿Y este de acá qué es? ¿La oral o la Cavidad oral. Cavidad oral. Cavidad oral. ¿Sí? Fíjense. Si nos metemos a la cavidad oral, voy a borrar los dientes. Si nos metemos aquí a la cavidad oral, en la cavidad oral, imaginemos que se mete el buen Charlie aquí. Ahí está Charlie.
Si el Charlie voltea hacia arriba, lo primero que se encuentra es al maxilar. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Entonces, cuando él voltea, ve el techo de la cavidad oral. ¿Quién forma el techo de la cavidad oral? La maxila. El maxilar, ¿sí? Ok. Pero si el Charlie se mete a la cavidad nasal, aquí, ahora el piso de la cavidad nasal, ¿quién lo forma? Pues igual la maxila, ¿no? La maxila. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el piso de la cavidad nasal está formado por la maxila. Pero si al Charlie lo ponemos en la cavidad orbitaria, porque anda como chapulín brincando de un lado al otro, entonces está parado sobre el piso, ¿cierto? De la órbita. ¿Quién forma el piso de la órbita? Es el Maxilar, cigomático. y el palatino. ¿Esto qué significa para ustedes? ¿Cuál es el hueso que forma parte o que contribuye a limitar la cavidad oral, la cavidad orbitaria y la cavidad nasal? Maxilar. Maxilar. El maxilar. ¿Qué huele? Eso no se lo sabían, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, lo que tenemos ahí es que el maxilar forma parte o limita la cavidad oral, limita la cavidad nasal y limita la órbita. En la cavidad oral limita el techo, en la cavidad nasal limita el piso y en la cavidad orbitaria también el piso. Pero no es el único hueso, hay otro hueso que hace exactamente lo mismo. Fíjense, si yo pongo acá la forma de este hueso, que es la maxila, vendría así, como si fuera una L mayúscula. En la parte posterior hay otro hueso que también tiene la misma disposición que este. Y este huesito estaría aquí atrás. ¿Cómo se llama este hueso que también forma parte del techo de la cavidad oral, de la pared del piso de la cavidad nasal, igual que la pared lateral de la cavidad nasal, y del piso de la órbita? ¿Esfenoides? Palatino. No, el Palatino. El palatino. El palatino y la maxila son los dos huesos de nuestro macizo facial que forman parte o que limitan cavidad oral, cavidad nasal y cavidad orbitaria. ¿Cómo lo veo? Pues muy fácil. Voy a dibujar el techo de la cavidad oral. Entonces pongo una forma de herradura así, pongo los alvéolos dentarios así, para los molares, el premolar, el canino y los incisivos. Y luego aquí voy a dibujar a la maxila con la articulación intermaxilar y luego la porción horizontal del palatino. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener acá, esto sería el techo de la cavidad oral. Entonces, esta es la maxila y este es el palatino. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que ambos forman esta parte del techo. Luego, si vemos la cavidad nasal, dibujamos la parte superior, que es la lámina cribosa. Luego dibujamos la cresta frontal con los huesos propios de la nariz. Y luego la apertura nasal. Y luego ponemos el piso de la cavidad nasal. Y luego vamos a poner aquí las conchas. Concha nasal superior, media e inferior. Y aquí ponemos a las coanas. Entonces, esta parte, la pared lateral,
aquí vamos a encontrar que está la maxila y aquí está el palatino. Maxila y palatino. ¿Sí? Y aquí estaría articulándose la porción horizontal de la maxila, la porción horizontal del palatino, para formar el piso de la cavidad nasal. Y la pared lateral de la cavidad nasal está por la maxila y el palatino. ¿Sí está claro? ¿Y Sí, qué doctor. pasaba en la órbita? Pues en la órbita ya lo vimos, ¿no? En la órbita, la parte del piso está formado por la maxila y por el palatino. Entonces ahí están estos huesecitos muy importantes que deben de recordar que forman tanto el piso como parte de la cavidad oral, cavidad nasal, cavidad orbital. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Preguntas? Doctor, yo tengo una duda. El hueso palatino no se ve desde la vista anterior, ¿verdad? No. Ok, gracias. ¿De qué? Doctor, yo me perdí un poquito con el segundo esquema, en el que, bueno, el de la cavidad nasal. Ajá. No se pueda como explicarlo nada más rapidito hacia profundidad. No, a profundidad no, así superficial. No, profundidad no manches. Ah, es que ahí está la nariz ya. ¿Ya? Sí, sí. ¿Quieres más profundidad? No, doctor. Ah, caray. O sea, ya ven cómo es este muchacho, o sea, uno está bien dando su clase y les encanta empezar con sus agudos. ¿Ya entendiste? ¿Ahora? Sí, doctor. Está acá. ¿Qué es eso? La lengua. Bueno, o sea, todo eso es la cavidad oral. Ah, ya. Ahora, hablando de lenguas, de profundidad, ay, no. Pues este muchacho. Nada, El hablar de Bolaños, movimiento. doctora, el Bolaños, doctor, hable con él. Hable con Bolaños. No, Al no rato se lo apellida, calmo, doctor. no se apellida Bolaños, doctor. Es Buñuelos. Ya hasta me confunde, ya hasta se cambian el nombre. Es que dicen que una vez entré como buñuelos, Buñuelos. como bulaños, y que me lo cambiaron a bulueño, a eso. Bolaños. Buñuelos, perdón. Pues es que, fíjate, buñuelos. Híjole, me acordé de las ferias de los domingos. ¿Verdad? Saque una doc. Sé que no es una feria, ¿no? Unos buñuelos con champurrados. Ok, ¿ya quedó claro ahora sí? Buñuelos. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. ¿A los demás? Entran en Sí, resonancia doctor, todo claro. Espere, ¿qué significan esos? No, en el dibujo de la cavidad oral. ¿De cuál calavera? Bueno, no, de la cavidad oral. Más bien del techo de la A ver, cavidad oral. ¿dónde aquí? Arriba, ¿qué son los? Es esto es el techo de la cavidad oral. Ajá, Es pero la ¿qué son? arcada dental superior, la maxila y los palatinos. Y los cuadritos de abajo también son los palatinos. ¿Cuáles cuadritos de abajo? A ver, hay unos cuadritos que tienen la P, que son los palatinos. Esos son los palatinos. El palatino tiene una lámina horizontal del palatino. Luego tiene una lámina vertical del palatino. Y tiene un proceso orbitario del palatino. Entonces, cuando se articula uno con otro, aquí con el del lado contrario, los procesos horizontales se articulan y forman la sutura interpalatina. Y luego forman la pared lateral con sus procesos, ¿sí?, verticales de la cavidad nasal y luego tienen su proceso orbitario que forma el piso de la órbita. ¿Ya? Sí, doc, gracias. A ver, Charlie, quítate tus lentes. Solamente que yo no sé si pueda porque, bueno, es que la compu está... No, quítate tus lentes, no te voy a decir nada, no te voy a acercar, nomás quítatelos. Ahora haz una L con tus manos. Con una mano haz una L.
Pero enséñanos la palma. No, nada más una mano. Quita la otra mano. Eso, ábrele en L. Eso. Ahora, el dedo gordo, ponlo en tus labios. Así como estás. Eso. Acércatelo un poco. Eso, así. ¿Ven? Esa forma de L es la que tienen tanto el maxilar como el palatino. La porción horizontal, que es el dedo gordo de Charlie, está sobre la boca. Ajá. Forma el techo de la boca y el piso de la cavidad nasal. Luego, la parte vertical, que es su dedo índice, ¿sí? Eso está en la pared lateral de la cavidad nasal, ¿ya? Y en la pared medial de la órbita, ¿cierto? Y en el piso de la órbita. Ahora, nada más cierra tus 3 últimos dedos, Charlie, y deja nada más el pulgar y el índice. Eso. Ahora baja tantito para que la punta quede a nivel de la órbita. La punta de tu índice. Bájala, bájala, bájala. Ahí, ahí. Esa parte de ahí es el proceso orbitario del palatino, que vendría siendo parte del piso de la órbita. ¿Sí queda claro? A ver, ¿cómo era? O sea, lo regresa como a su labio, ¿no? Regrésate a tu labio, ya ves que ya te quieren ver ahí. Ahí está. Abre la boca. Ahí está. Su pulgar, que es la lámina horizontal del maxilar o del palatino, forman el techo en la cavidad oral, pero en la cavidad nasal forman el piso. Las porciones verticales, tanto del maxilar como del palatino, forman la pared lateral en la cavidad nasal. Ajá. Y en la parte anterior, en la órbita, el maxilar forma parte del piso y forma parte de la pared medial. ¿Sí, Emilio? Sí, gracias. ¿Seguro? Es que lo que... Ay, Emilio, de veras Mira, contigo, ¿eh? no, es que sí entiendo de todo lo que dibujó, lo que hizo con Charlie, pero, o sea, los cuadros... A ver, está la M, después sigue la P de palatino, y abajo hay como unos semicírculos. Esos igual son parte... Son las cuanas. Gracias. A ver si ahora sí se entiende. ¿Qué tenemos ahí? ¿Ya se ve? Maxilar. Todo esto es la órbita, ¿no? Aquí vemos al maxilar, que está en color morado. Vemos a los huesos propios de la nariz en color blanco. Vemos al cigomático en color amarillo. ¿Sale? Y luego vemos aquí la órbita. En la parte superior vemos al frontal, ¿ya? El esfenoides, las alas menores y las mayores están en rojo. ¿Sí? No se alcanza a ver, pero a ver si aquí se ve. Aquí en la profundidad tenemos al palatino, que se ve como café. ¿Ya? Sí, doctor. Vale. Ahora viene. Esta, viendo hacia la órbita, el conducto óptico no se ve, estaría por acá, pero aquí vemos el techo. El techo o la pared superior es por el frontal, ¿ajá? Y por parte del ala menor del esfenoides. Luego, la pared medial está por la maxila, el hueso lagrimal o unguis y el etmoides. El piso está por el cigomático y por la maxila, ¿ajá? Y por una pequeña porcioncita aquí que estaría el palatino, ¿ya? La pared lateral está formada por el cigomático y está formada por el etmoides. Por el esfenoides, el ala mayor del esfenoides. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, doctor. Vale. Entonces, hablen ahora o reprueben el próximo examen. Vamos a ver si podemos ver alguna otra parte de los huesos. Aquí. Esto es una vista inferior del frontal. Esto es la porción orbitaria del frontal o la lámina horizontal del frontal. Esta es la incisura o escotadura frontal donde se articula con el etmoides y el etmoides es el que tiene la lámina clivosa. Y en medio la lámina perpendicular que sobresale del cráneo como crista cali. ¿Sí? Entonces aquí estaría articulándose en las masas laterales del etmoides. Todo esto es el techo de la órbita. ¿Sí? Y este techo de la órbita
corresponde al hueso frontal, ¿ya? Esto es la porción superior de la base de la órbita, que es el frontal. Esta es la incisura frontal con el foramen supraorbitario. Ajá. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Vale. A ver, esta que es la que me preguntaba el Emiliano. Aquí está una vista inferior del cráneo, donde vemos la parte de la arcada dental superior o arcada maxilar. Vemos los incisivos mediales, los incisivos laterales. Ajá. Luego, vemos hacia la parte posterior ya toda la modificación para hacer los premolares y los caninos. Y luego los molares, ¿no? Están los molares. Y luego vemos la parte de la maxila. Esto es la maxila. Esto es el foramen incisivo. Esto es la articulación intermaxilar en las láminas o los procesos maxilares o horizontales de la maxila. Esto de acá son los palatinos. Esta es la lámina horizontal o el proceso horizontal del palatino que se articula en la línea media con la sutura interpalatina. Estos son los bordes posteriores de estos procesos horizontales que van a formar en la línea media la espina nasal posterior. Y en la parte superior a ellos, ¿sí? Esto es superior, son las juanas o las aperturas nasales posteriores. Esto que ven aquí, esto corresponde prácticamente a los procesos pterigoideos del esfenoides. Esta tiene una lámina medial y una lámina lateral. ¿Por qué son importantes? Porque aquí es donde se inserta el pterigoideo lateral y aquí se inserta el pterigoideo medial, que son músculos de la masticación. Entonces, este es el palatino. Y el palatino, esta es la porción vertical del palatino que forma parte de la pared lateral en su porción posterior de la cavidad nasal. ¿Ya? ¿Sí, Emilio? Ni me Sí. pelas, Emilio. Sí, no, sí, ya, gracias. Regáñelo por su apellido. ¿Por Sánchez? Sí, es que es más duro, pero completo, doctor. Sánchez Ronchas. ¿Por qué lo voy a regañar? Doctor, ¿cree que pueda repetir los músculos que se insertan, por favor? Los de la masticación, a ver, dime tú cuáles son los de la masticación. Pterigoideos, ¿Cuáles? lateral, Y, medial. ajá. Y si tienes un proceso pterigoideo con una lámina lateral y una lámina medial, ¿dónde se insertarán? Bueno, ya. El Gracias. lateral, en la lámina lateral y el medial en la lámina lateral. Sí. No se preocupe. A ver, acá tenemos nosotros a la maxila. Emilio. Vélame, Emilio. Sí, 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 sí. Esto es la cavidad oral. Este es el techo de la cavidad oral. Esto es la maxila en su porción horizontal. Y este es el palatino en su porción horizontal. ¿Ya? Esto es la parte vertical de la maxila y es la parte vertical del palatino. Ajá. Y entonces aquí es donde tenemos a esta porción lateral o esta pared lateral de la cavidad nasal, que están formando parte ambos huesos, tanto el maxilar como el palatino, de esa porción nasal. ¿Sí? Sí. A ver, creo que en esta de colorito se ve mejor. Mira, hasta se los ponen en colores para que no se pierdan. A ver, díganlo como si estuvieran rezando, que casi no se les da. ¿Qué hueso es este morado? Maxilar. ¿Y este? Puede ser un Palatino. 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 ¿Y este? Puede ser un Esfenoides. Fenoides. Fenoides. ¿Este? El Gomer, ¿no? No, este es Concha la nasal. concha Concha nasal nasal inferior. Concha. ¿Y esta? Etmoides. Etmoides. El etmoides con la concha nasal media y la concha nasal superior. El etmoides es el hueso que presenta sus salientes, que son la concha nasal superior y la concha nasal media.
Porque la concha nasal inferior se considera un hueso independiente, no pertenece a ningún otro hueso, es un hueso solo. ¿Ya? Ese del esfenoides es el seno cavernoso, ¿no? Ese como bolita. No, este No, es el seno arriba. esfenoidal, esta es la silla Ese, turca. ajá, ese. Pero La ahí no es silla el turca o la, no, es la silla turca o la fosa hipofisiaria. No, eso solamente se ve cuando está la dura madre. Ok, gracias. Ujú. ¿Ya? ¿Queda claro? Cosas peludas. Emilio, ¿te quedó claro? Sí, Doctor, ahí, gracias. ahí se ve el Bomer, que me No, quedé con la el espinita. bómer es de la pared medial, Sí, sí, es medial, no es que no. no se ve. Ok, gracias. Pues aquí está. A ver, ¿qué hueso es ese? Ya, por más que les diga ya. A ver, Charlie, diles qué hueso es ese. ¿Qué es eso, doctor? Dios mío. Híjole de mi vida. Espera, Dile, espera. Trujillo, ¿qué hueso es eso? Este de acá, el palatino, ¿no? El palatino, ¿ya ves? Y eso que Trujillo Ya la iba sacó eso. como media hora en internet. Este es el palatino, la porción horizontal, la porción vertical y el proceso orbitario del palatino. Esto forma el techo de la cavidad oral, el piso de la cavidad nasal, la pared lateral de la cavidad nasal y el piso de la órbita. ¿O no, Trujillo? ¿Mande, Doc? ¿O no? Sí. Ok. ¿Sí queda claro ya? Sí. Doc. Digo, esto es una chulada. La verdad es que ustedes no tienen la culpa, pero esto está padrísimo. Miren, este es el maxilar. También tiene forma de... No sé si tiene una vista anterior. Aquí está el maxilar. La parte orbitaria, la parte nasal y la parte oral. Este es el seno maxilar. Vean qué chulada aquí en el cráneo. ¿Ya vieron el palatino? Emilio, ¿ya viste el palatino? Sí, ya. Esas son las juanas, Emilio. O aperturas nasales posteriores. Gracias. A ver, Emilio, ¿qué hueso es este? Maxilar. ¿Y este? Palatino. A ver, ¿y el buñuelos? ¿Qué hueso es este? El esfenoides, ¿no? No. Ese sí ¿Sí? es el Bomer, ¿no? Este es el Bomer que querías ver. Doctor, Ay, ¿cómo es el, Dios mío, conmigo. ¿Eh? es el que cuando te hacen una radiografía para ver si te tienen que operar la nariz, es ese, el que te, o es el que se ve como carretera de Cuernavaca, si la tienes mal? Te ven el Bomer y te ven la lámina perpendicular del etmoides, porque entre los dos forman el septum nasal en su porción ósea. Gracias. Y aquí está la articulación esfenobomeriana. Este es el esfenoides con su cresta que se mete a esta ranura, ¿no? Que es el Bomer. Ah, qué chulada. Mire, este es el seno maxilar. Esta es la fosa pterigopalatina. Este es el proceso pterigoideo. ¿Ya? Tu padre, ¿no? Esta es la órbita. Vean nomás qué bonita está. Esta es la fos, este es poi, este es el ala mayor del esfenoides, este es el ala menor del esfenoides, el conducto óptico, este es el conducto óptico, el maxilar y el cigomático. Aquí está el cigomático, ¿sí? Y el ala mayor del esfenoides. Acá, acá tenemos al maxilar, aquí tenemos al lagrimal o unguis con el surco lagrimal, y este sería el etmoides
con los orificios etmoidales, el anterior y el posterior. Y este es el frontal. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ahí ya les pintaron el etmoides. Ahí está tu Bomer. Sí, ya me lo voy a grabar porque A ver. ¿Qué es este? Trujillo. Ay, es que tengo que limpiar la pipí de mi perrito, pero es el esfenoides. No, el esfenoide está en rojo. Digo, no. Es el... Ay, Dios. Mira, tiene la lámina crinosa aquí y la lámina perpendicular. ¿Qué hueso? Etmoides. El etmoides. Esa es la lámina perpendicular. Y Yo se siempre está me confundo articulando entre acá. etmoides y esfenoides. Hay que hacer una plana de etmoides y una plana de esfenoides. Sí. Esta de acá, la lámina perpendicular que se articula con el gómer. Este es el gómer que se está articulando, ¿sí? En la parte superior con el esfenoides y en la parte inferior se articula con la maxila y con los palatinos. Esto es lo que forma el septum nasal de su porción ósea, porque el resto es puro cartílago. Ajá, que es el cartílago. Por eso ustedes se agarran de la nariz, se la mueven de un lado al otro, se mueve su septum, ¿sí? Nasal en su porción cartilaginosa. La que no se puede mover es la porción ósea, que por eso con los traumatismos esto se fractura y es lo que deforma dentro a la cavidad nasal. ¿Ya? ¿Queda claro, chicos? Y lo que me habían preguntado, ahí está. Este es el surco lagrimal, Emilio, surco lagrimal. ¿Por qué? Porque el surco lagrimal se describe en los huesos. ¿Cómo está limitado el surco lagrimal? En su parte anterior por el maxilar y en su parte posterior por el hueso ungis o lagrimal. ¿Y quién va a estar aquí después? Aquí va el saco lagrimal, pero el saco lagrimal es de la vía lagrimal, no es de la porción ósea. ¿Ya te quedó claro, Emilio? ¿Me repiten los límites, por favor? A ver, tú dímelos. ¿Entre qué huesos se encuentra el surco lagrimal? Entre el maxilar y el ungis o lagrimal. ¿Sí? ¿Quién lo limita anteriormente? La maxila y posteriormente el lagrimal. ¿Cómo se llama? Surco lagrimal. ¿Sí? ¿Para todos los demás está claro? sí, doctor. Aquí vemos el hueso frontal. Aquí es la parte posterior. Estaríamos viendo la parte de los muebles. Y estas ya son los dientes, la mandíbula, charala. Ay, 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 ay. ¿Dudas, preguntas, chismes? ¿Nada del tema? Doc, Yo, ya le dijeron si vamos a regresar o no. no, hasta el 27 tenemos reunión para ver qué onda, qué vamos a hacer con sus vidas. Yo creo que regresamos hasta enero. No, por favor. ¿Para qué quiero regresar antes? Ya le dijimos que para que podamos pintar a Charlie. Podamos, Ya. porque la verdad lo voy a pintar yo. Pobre Charlie. Tan feito que es el pobre. Ni está. No, ya se salió. Se levantó su faldita y se echó a correr. Como le dijimos que hasta enero ya se va a llorar a su rincón. Ay, que Inés le ponga michelada a Shrexito esquivo. ¿Qué le pongo? Esquivo. Ponle que es bien esquivo antes que nos escuche. Ok. Sí, no, pero esa era mi respuesta. Pobrecito. Déjenlo. Pasen contexto, por favor. Nada, Es un Charlie, nada. esquivo. Esquivo.
Eso fue lo que Doctor, ¿Le gustan nuestros nombres? Sí, ya estoy viendo, ¿eh? Montaras. Ruperto. ¿Qué se llamaba Ruperto? Había una película de Pedro Infante, ¿no? Que... Tenía no, un- ese es Gudberto, ¿no? Gudberto Gaudazar, el que era el mecánico con Silvia Pinal. Ruperto, me acordé. ¿Cuál es tu Baja. favorito, chicos? Ya checaron todos sus nombres. Por eso quería que le hiciéramos confitriona, ¿verdad, Trujillo? No, esto surgió solo por, o sea, azares de la vida, ¿no? Pero, El Manu, repollo, de cerros, el viajan, revolcada, hijos de... ¿Cómo se pasa? ¿Y todas las materias son iguales o hay materias que no nos dejan hacer todo el tiempo? no hay materias que no tanto, pero con la mayoría de los profes nos llevamos muy bien. Con esto seguramente no los dejan, ¿sí? No, claro que sí. ¿Cómo Esto es, crees? es Esto es la Lenin. vida, mi novio. ¿Es tu novio? No es cierto. Estás de cabeza, Zach. Ah, es cuando me cambiaron el nombre, mi cosa. No, hombre, tan densos ustedes. Natanael. Mi favorito es el Manuel. Ay, chiquillos, de veras. ¿Qué vamos a hacer con ustedes cuando no estén en el poder? Cuando los separen por burros en segundo. Ay, no nos diga eso, Doc. Ay, Pues no pónganse a estudiar porque eso no pasa. Yo no quiero ser del 5, doctor. Doctor, ¿cuáles son los grupos que tienen PAEA en segundo año? La verdad no sé ahorita cuáles sean. Pero uno muy famosito creo que era el 17. Ah, sí, creo que sí, ya lo habíamos oído. Sí, pero la verdad no sé. Por eso suban su promedio para que vayan todos al bloque. Claro, si se toleran, ¿verdad? Porque si no va a estar cañón. Ah, yo creo que en este grupo la mayoría nos caemos bien. Bueno, eso dice, la verdad no sabemos. Eso creemos. Ahora Uno que hagan- nunca sabe. Eso, ahora que hagan el intercambio, ahí se van a dar cuenta, ¿no? Hagan el intercambio de calzones, a ver qué marca les regalan. Ahí se van a dar cuenta quién es bien y quién. Amarillos, por favor, para traer dinero. ¿Qué? Tú ocupas rojos, Cartis. No, Ay, amarillos. quiero amarillos, please. Me urgen. Los rojos no sirven. No, el amor no existe, son los papás. ¿Eh? ¿Qué ahora qué? Que el amor no existe, son los papás. Ah, ya. Está bien, no vamos a pelear ni eso. Vamos a seguir porque si no nos vamos a hacer mucho. Vamos a ver el fondo de la órbita. Eso que dibujé ahí, que son como un cuate así con su cabeza y su mano para arriba y su pata para abajo, ¿no? Eso es el conducto óptico. Y lo que vamos a poner acá es que el conducto óptico va a permitir el paso de dos estructuras a través de él. Una de ellas es el nervio óptico. El nervio óptico. Y solamente lo voy a poner como 2. Y también va a permitir el paso de la arteria oftálmica. Es lo que vamos a encontrar como referencia. Ajá. Como referencia en el paso de este conducto óptico. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, vamos a dibujar algo que es común. Se conoce como el anillo tendinoso común, o lo que antes se llamaba el anillo tendinoso de zinc. Este anillo tendinoso es una estructura que va a estar exactamente alrededor del conducto óptico y parte de la de pos y parte de la fisura orbital inferior. Esto se conoce entonces con el nombre de el anillo tendinoso común. Escribir tendinoso común, o lo que antes se llamaba de zinc.
¿sale? Por los epónimos, ¿no? Y entonces es muy importante porque por aquí vamos a encontrar que se insertan los siguientes músculos. En el anillo común, el anillo tendinoso común, ¿qué músculos son los que vamos a encontrar que se insertan? Va a estar el músculo recto superior. Músculo recto superior. ¿Qué otro músculo? Músculo recto inferior del ojo. Músculo recto inferior del ojo. También vamos a encontrar que se inserta el músculo recto lateral del ojo. El músculo recto lateral del ojo. ¿Qué otro músculo vamos a encontrar ahí? El músculo recto medial del ojo. Recto medial del ojo. ¿Ya? Entonces, los músculos rectos extrínsecos del ojo van a estar insertados en el anillo tendinoso común o anillo tendinoso de sí. ¿Sale? En la parte superior del anillo, sobre el ala menor del esfenoides, vamos a tener ahí la inserción de otro músculo, que lo voy a poner más oscuro. Aquí, en esta parte superior, vamos a encontrar la inserción de este músculo. Este músculo es el elevador del párpado. El elevador del párpado no se inserta en el anillo, se inserta en la porción orbitaria, ¿sí? Cerca del ala menor del esfenoides. Luego, en la parte lateral, al conducto y al anillo, esta zona de acá, nos va a servir de inserción para otro músculo. Este es el músculo oblicuo superior. También lo hace por fuera del anillo, lo hace sobre la órbita. ¿De acuerdo? Doctor, perdón, ¿en dónde se insertaba en el elevador del párpado? ¿En el borde, en la porción orbitaria? Del ala menor del esfenoide. Ok, gracias. ¿Ya? El oblicuo superior, acuérdense, se va a insertar también en la órbita y lo hace en el cuerpo del esfenoides. Ajá, lo hace medial a lo que sería el conducto óptico. El elevador del párpado lo hace en el ala menor. ¿Sí? Y acá voy a dibujarles ahora, estaría el surco lagrimal. Y en la parte lateral al surco lagrimal, vamos a encontrar que ahí se va a insertar este otro músculo. ¿Cuál sería? El oblicuo inferior. ¿Está tan abajo? Sí. Ah, ¿por qué está ahí? Porque es el oblicuo inferior. No, además, es que a lo mejor están como confundiendo porque estas son las inserciones, no es el ojo, pues. No te entendí, Buñuelos, pero está bien. Yo tampoco. A ver, Trujillo, ponte trucha. Este es tu ojo. Tu pupila. ¿Ya? Sí. Entonces, aquí se va a insertar tu recto superior. Aquí se inserta tu recto inferior. Aquí tu recto lateral. Aquí tu recto inferior. Entonces, aquí vamos a poner la órbita. Entonces, tu órbita vendría aquí. ¿Ya? Entonces, aquí tendrías tu surco lagrimal. Sí. Ajá. Aquí vendría el hueso ungis. Aquí vendría la porción frontal de la maxila. ¿Ya? Y aquí viene
tu músculo oblicuo inferior. Y tu músculo oblicuo inferior se va a insertar aquí, en la órbita, ¿sí? En lo que sería prácticamente parte del piso de la órbita y pared medial lateral a lo que sería la cresta lágrima. Por eso se inserta aquí, porque no llega hasta la parte profunda, hasta la parte posterior de la órbita. ¿Ya? ¿O no? Sí, ¿Segura? doctor. Sí. ¿Sí? Sí. Buñuelo, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor. ¿Alguien más me preguntó? Sí, doctor, cuando mencionó cresta lagrimal, ¿cresta es una parte del hueso lagrimal? O sea, es una, ¿así se le llama? ¿Dije cresta? Sí. Ah, no, es surco lagrimal, perdón. Sí, Ah, tiene bueno. cresta anterior y cresta posterior, pero eso es mucho detalle. A lo mejor por eso mi cerebro me confundió. El surco lagrimal. ¿Ya? Sí, doctor. Y entonces por eso acá nosotros vemos la órbita sin el bulbo ocular y vemos ahí el anillo común. ¿Puedo hacer una pregunta? Pues ya lo estás haciendo, Emilio. Ah, gracias. La espina troclear y la fosita troclear, o sea, la espina está en la fosita. ¿Cuál espina? ¿De qué estás hablando? Es que hace rato se me olvidó preguntar en cuanto, perdón, por el ruido, en cuanto a la pared superior en el techo, tengo Todavía que no hay... damos los detalles. Ah, está bien. Gracias. Relájate, vamos con calma. No, es que pensé que ya lo había, bueno, No, ni que... hemos hablado de la fosa lagrimal, ni hemos Ok, hablado ok. de la fosita troclear y así. Tranquilo, relájate. Gracias. Respira profundo, Emilio. Yo sé que vas al 100 por hora, pero estamos lentos. Sí, gracias. Lo que es que lo tenía en mis apuntes, pero tenía ahí duda. Está bien, gracias. ¿De qué? Bueno, hasta acá, ¿está claro esto? Sí, doctor. Bueno. Ahora, fíjense bien qué vamos a tener aquí. Sí, doctor. Vamos a tener en la parte de la fisura orbital o de Foss, por fuera del anillo, vean el anillo cómo está entre el ala menor y mayor, entre el piso y la pared lateral y la pared. Pero si tomamos en cuenta el anillo por fuera del anillo y dentro de la fisura orbital superior, vamos a encontrar un elemento muy importante. Aquí va a pasar la vena. Esta vena es la vena oftálmica. Pasa por fuera del anillo. No tiene nada que ver con los músculos. Porque ustedes imagínense que tiene un hoyito y que de ahí ponen los musculitos que están rodeando a ese anillito y entonces eso va a ir hacia el ojo. Entonces todo lo que está dentro de esos músculos va a estar contenido, va a pasar también por el anillo tendinoso común. ¿Sí? Y hay elementos que pasan por fuera de este anillo tendinoso común. Y uno de esos elementos es la vena oftálmica. Vena oftálmica. La vena oftálmica pasa por la fisura orbital superior, por fuera del anillo tendinoso. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué otro nervio vamos a tener acá? Oculomotor. El oculomotor. El nervio oculomotor, estoy poniendo los más importantes y característicos. ¿Eh? El nervio oculomotor va a pasar por esta fisura, que es la fisura orbital superior, y él sí va a pasar por el interior del anillo. El oculomotor. ¿Por el interior de qué? Del anillo tendinoso común.
¿Ya? El otro nervio que va a pasar por acá, también por el interior, es el abducens. ¿Qué número es el abducens? 6. Sexto. 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 También pasa por el interior del anillo común. Y el otro nervio que no pasa por acá, por el anillo común, es este. ¿Cuál es este? Troclear. El troclear. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Sí, Tulio? Sí, doctor. Vale, entonces eso es con relación a los contenidos que va a tener la órbita de su paso por FOS o por la fisura orbital superior y su relación con el anillo tendinoso común, que tiene solamente la inserción de los músculos rectos, porque el oblicuo superior, el oblicuo inferior y el elevador del párpado tienen inserciones fuera del anillo tendinoso común. ¿Sí? ¿Polillita? Sí, doc. Vale. Ahora vámonos para acá. Voy a poner este dibujito de órbita que me sirve mucho. Vamos a tener nosotros una polea, que ya la había mencionado por ahí ahorita Emilio, se nos adelantó, que está en la parte superomedial de nuestro ojo. La parte superomedial del ojo, ¿sí? Vamos a tener una polea. Esto se llama polea. Ajá. Y esto es muy importante porque aquí es donde vienen las fibras del músculo oblicuo superior. Esta se llama fisura troclear o fosa troclear o supratroclear. Tiene diferentes nombres. ¿Cómo la encontraste tú, Emilio? Fosa. La fosa troclear. Ajá, que sirve como una polea. El músculo oblicuo superior viene por fuera del anillo, ¿sí? Y viene precisamente del cuerpo del esfenoides, pasa por toda la pared lateral del ojo, llega aquí a la polea. Cuando llega a la polea donde está la fosa troclear, ahí forma el tendón del oblicuo superior del ojo que se va a insertar en la parte superior de la conjuntiva, ¿sí?, de nuestro bulbo ocular, donde se va a insertar y se va a confundir con estas fibras, y entonces se llama troclear, porque va a formar una palanca o una polea, aquí exactamente. Y entonces cuando él se contrae, esta acción de su contracción es la que va a hacer que jale al bulbo ocular hacia superior y hacia medial, por acción de esta polea que permite el paso del tendón del músculo oblicuo superior del ojo. ¿Sí? Esta polea o esta fosa troclear, ¿sí?, se encuentra en la porción superomedial de nuestra órbita. Superomedial de la órbita. ¿Sí? ¿Está claro? Inés. Sí, doctor. Siento raro decirte Inés. Trujillo. Ya la volví a Trujillo. sacar. Ya la volví a sacar. Ok. No, ahí anda. Ahí anda. A lo mejor se enojó porque le dije Inés. Ahora, nos vamos a ir a la parte superolateral de la órbita. En la parte superolateral de la órbita vamos a tener uno de los elementos más descriptivos y más importantes, ¿sí?, que se encuentra aquí y se conoce como la fosa lagrimal. La fosa lagrimal se ha descrito por mucho tiempo como este espacio donde vamos a tener a la glándula lagrimal. La fosa lagrimal es el lugar donde encontramos a la glándula lagrimal, ¿sí?, de nuestro ojo. Entonces esta sería la famosa glándula
lagrimal. La glándula lagrimal, entonces está aquí en la fosa lagrimal. La fosa lagrimal se dice que pertenece al hueso frontal. Ajá. Y es donde vamos a tener a la glándula lagrimal. Doctor, ¿es diferente al surco lagrimal? Sí, totalmente diferente. Sí, porque el esta es surco lagrimal está del glándula, otro lado, ¿no? está medial y la fosa lagrimal está lateral. Entonces agárrense todo su región orbitaria en la porción lateral, superolateral. Ajá. Ahí es donde tienen su glándula. Si se viene a la parte medial, pueden sentir hasta el surco, ahí lagrimal, y van a sentir ahí como unas pequeñas elevaciones, ajá, que están a nivel de ese surco lagrimal. El surco lagrimal es medial, la fosa lagrimal es lateral. ¿Está claro? Vale. Entonces, voy a hacer un paréntesis como siempre. Me voy a ir para acá. Vamos a poner nuestra nota. Nota. Voy a hacerlo grandota. Y entonces aquí voy a dibujar a la glándula lagrimal. La glándula lagrimal, como ustedes saben, ¿qué produce? Lágrimas. Lágrimas, ¿no? Lágrimas. Lágrimas. La actividad de la glándula lagrimal le vamos a llamar nosotros que tiene una actividad secreto-motora. Secreto-motora. Actividad secreto-motora. La actividad secreto-motora es de origen parasimpática. Parasimpático el que va a causar la actividad secreto-motora. ¿Qué hace la actividad secreto-motora? Hace que libere lágrimas. Libera lágrimas. ¿Sí? ¿Por qué cuando tengo sueño y bostezo? ¿Por qué me sale una lagrimita, doctor? Porque esa actividad Parasimpática. parasimpática. ¿Y qué le hace a mi glándula lagrimal? La estimula para que tenga actividad secreto motora. ¿Y secrete qué? Lágrimas. Lágrimas. ¿Qué nervio craneal activa a la glándula lagrimal? Inciso A. Tercero. Inciso B. Séptimo. Inciso C. Noveno. Inciso D. Décimo. El ¿Séptimo? B. Diría que el B, el séptimo también. El séptimo. Séptimo. Respuesta correcta. El séptimo nervio craneal, que es el nervio facial, activa a la glándula lagrimal por su componente parasimpático y lo hace secreto motora para liberar las lágrimas. ¿Dudas? Doctor, entonces también por eso luego se puede llorar de la risa, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Pero ahí fue la estimulación de los párpados. Cuando te empiezas a reír, te ríes tanto que cierra los párpados, presionan a la glándula y hacen que secrete. ¿Ven qué sencilla es la anatomía? Qué sencilla es la fisiología. Que se complican y reprueban. Se facilita, nomás como 7,000 términos nos tenemos que aprender. Se aprenden más groserías de niños que en la carrera. El problema, Doc, fue que tuvimos que haber empezado a estudiar desde niños. Pues como en Cuba tengan que hacerle ahí, a ver, usted va a ser doctora desde chiquita, tenga su diccionario de términos médicos. ¿Qué Barney ni qué la fregada? ¿Qué Dora la Nos exploradora? vimos lentos, la neta. ¿Qué ver doctora juguete? Órale. Luego, su clase de anatomía preescolar con el doctor Soto. Oiga, Doc. Eh,
Ya acabo de dar el tema, es que le quería hacer una pregunta. No, todavía no. Estoy esperando que terminen de anotar. ¿Pero qué pregunta querías hacer? Es que se sale mucho de esto y me puse a pensar en eso hace ratito. Ya empezamos con los problemas ¿cómo se dice? Filosóficos. A ver, échale. No, es de anatomía, bueno, es de medicina. Si te dan un balazo en la cavidad, bueno, en la parte abdominal, eh, sí te puedes mover, ¿no? O sea, es que yo lo que he visto es que a la gente que le dan balazos en esa parte, como que se queda ya quieta y no se mueve. Y bueno, no los mata directamente, pero supongo que te incapacita o duele mucho o qué pasa. Una, hay dolor. Dos, hay sangrado. Y la tercera es el mecanismo de protección, ¿no? Cuando a ti te duele la panza, ¿qué haces? Me sobo. Ay, sí, ahorita. ¿Qué hacen cuando les duele la panza, niños? Te revuelco en la cama. Acuestas. Pero como Ándale, quiera. ya parece que te vas a revolcar en la cama por un dolor de panza. Ándale, Sí, pues. Eso es porque juegas fútbol y te dejas caer. bueno. A ver, cuando era defensa, sí. ¿Ya ven? No, mira, es muy sencillo. Se llama mecanismo de protección. Lo primero que haces es tocarte la panza. Una vez que te tocas la panza, agarras una protección para tu cuerpo y te flexionas. Se llama postura uterina o embrionaria, porque flexionas tus extremidades superiores y las inferiores y te enconchas. ¿Para qué? Para sentirte protegido, porque tienes dolor de abdomen. Por eso, cualquier golpe a nivel abdominal que causa dolor o contracción muscular te va a doblar. ¿Postura qué, doctor? Postura antiálgica es el término médico. Posición embriológica o materna. ¿Por qué cuando se sienten deprimidos, tristes, lloran y se acuestan y se acocan? No es como algo muy intrínseco. O sea, es que ahorita que dijo lo de posición materna, o sea, pensé en eso. A lo mejor para buscar un reconforte materno, quizá, pero sería muy... Exactamente. El mejor reconforte materno que tienes en tu memoria es tu posición uterina. O estabas dentro del útero materno. Es que según mi memoria es la última vez, o sea, este momento es el único que recuerdo sin problemas en la vida. Entonces yo creo que sí. Y cuando son chiquitos y lloran, ¿con quién corren? Con su mamá. Mamá, sí. Su mamá los cargaba y ustedes se hacían bolitas y se metían en su seno materno, ¿no? Entre sus boobies, ¿no? Y su mamá, ya, mijito, y los tapaba y duérmete ya no llores. Y ustedes se encogían para sentirse protegidos por mamá. Por eso es que usan siempre esa posición antiática. ¿Ya? Sí, doctor. Pero, bueno, ya una última duda. Si, digamos, pasa, ¿qué sería lo mejor que con ropa nos presionáramos y si es que atravesó de los dos lados o ya Pero ¿cómo? quedarnos ahí? En el caso de la bala, no, ahí depende Ajá. mucho, porque también si estás en el desmadre y estás peleando y te dan un cuchillado, te dan un balazo, tienes descarga adrenérgica, entonces no vas a sentir dolor y puedes seguir peleando y puedes seguir defendiéndote. Hasta que ya pasa eso, te das cuenta que ha tenido usted un sangrado o una lesión abdominal, ¿no? Y entonces puedes andar así bien engabronadísimo y tener la herida y decir, sí, me dieron aquí, pero no me duele ahorita y la chingada. Y de pronto, ¡pum!, caerte cuando ya baje tu descarga adrenérgica, porque además, si estás perdiendo sangre, pues ya tienes ahí un problema de hipotensión y un shock hipovolémico. Y aparte, pues te vas a caer por la irritación que causa la sangre en el peritoneo, ¿no? Que va a traer como reflejo un abdomen rígido o abdomen estable y ¡pum!, te vas a doblar. Y eso de que te apachurren y eso, pues sí, pero pues no sabemos ni qué arteria o qué venas te lesionaron, entonces sí es superficial, lo es, ¿no?
si es externo o interno. Entonces, pues sí puedes hacer presión y va a flexionarse para evitar que salga mucho más sangre, pero depende del tamaño también de la herida, o el calibre de la bala, y si era expansiva o no era expansiva. Muchas gracias. Sí, no, ya te voy a cobrar, ¿eh? Pues, no manches, estoy dando una teoría de medicina legal. A ver, vamos a ver qué dice el público. Dice, sí, está, confirmo, ¿dónde vive este bonito? Pero vi unos videos de asaltantes y me quedó la duda. Y yo echándome unas pinches. Mañana, ¿dónde? Órale, Montarás. ¿Quién es Montarás? Exacto. Ah, ya. Es su jefe, ¿verdad? Ay, ese es su jefe. Doc, una pregunta. Cuando un bebé nace con el cráneo alargado, Ajá. ¿En qué? ¿Dolicocefalia o torricefalia? no sé, es que Entonces, ¿es que es alargado anteroposterior o alargado ya, anteroposterior. dolicocefalia? ¿Qué pedo? Ok. ¿Qué Gracias. pasa ahí o qué? No, es que acabo de ver un video de un niño con esta enfermedad. No sé si sea, o sea, realmente, ¿cómo dijo? Variococefalia. Dolicocefalia. Dolicocefalia, o si sea como cultural, porque en algunas partes de Sudamérica alargan los cráneos intencionalmente, ¿no? No, pero eso es torricefalia. Torreocefalia. Torricefalia. Torri. Torricéfalo, como Bar Simpson. Sí, es cierto. Les ponen una piedra en la parte anterior y una piedra en la parte posterior y los amarran, para que no se desarrolle antero-posterior, sino hacia la parte superior. Sí. Gracias. Y Ya. pues nada, me quedó la duda. Tú pregúntame. Ok, ya, continúo. Después de este abreviado cultural y esta desviación de medicina legal, regresamos con la parte de la glándula. Ajá. La glándula entonces está en la parte lateral de la órbita, en la fosa lagrimal. De ahí sale un conducto que se llama conducto lagrimal, y el conducto lagrimal tiene varios conductitos lagrimales que van a depositar gotitas muy mínimas de lágrima en el párpado superior. Entonces aquí estaría nuestro párpado superior del ojo. Entonces estas gotitas lo que hacen es irse hacia el borde palpebral y entonces ahí se empiezan a acumular, y cuando ustedes parpadean, lo que va a hacer automáticamente es que va a bañar toda la superficie ocular. Ajá. Al momento del parpadeo, entonces el párpado desciende, y al momento de descender, lo que hace entonces es lubricar al bulbo ocular con estas lágrimas. Las lágrimas, ¿qué van a hacer ahora? Las lágrimas se van a depositar en el borde del párpado inferior y se van a dirigir hacia la parte medial de nuestro ojo, donde se une el párpado superior con el párpado inferior. Y ahí vamos a tener esta unión, ¿sí? Palpebral, la unión palpebral, medial. Ajá. O algunos le conocen como el epicanto medial. ¿Sí? Y entonces ahí las lágrimas van a pasar a unos conductitos que se llaman conductos lagrimales superiores y conductos lagrimales inferiores. Estos conductitos se unen y forman el saco lagrimal. ¿Dónde está el saco lagrimal? En el surco lagrimal. Saco lagrimal. Entonces, si se dan cuenta, estos conductitos recogen la lágrima que viene todavía, si queda, del párpado superior, y la lagrimita que viene del párpado inferior, y se llaman carúnculas lagrimales. La sangre se va hacia el saco lagrimal, y luego del saco lagrimal se forma un conducto que se llama conducto lacrimonasal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto se va a ir hasta la porción inferior
de la concha nasal inferior. Y este conductito lacrimonasal desemboca en la parte inferior de la concha nasal inferior en nuestra cavidad nasal. Y entonces, por eso cuando ustedes lloran, las lágrimas se van hasta acá y van a salir por su cavidad nasal como si fueran mocos. Pero en realidad lo que sale es lágrima. ¿Qué pasó, Andreita? Doctor, tengo una duda. Prende Es que tu me perdí cámara. Ay, es que me siento mal, estaba horrible. No importa, quiero ver. Que hay, Ajá. o sea, las lágrimas se van a ir a los conductos lagrimales y de esos hay inferiores y superiores, pero entre esos dos, ¿qué se formaba? De esos dos van a formar el saco lagrimal o van a drenar el saco lagrimal que está en el surco lagrimal. Ah, ya, eso era lo que me faltaba. Ok. Ajá. Y de ahí sale del saco lagrimal el conducto lacrimonasal que lleva la lágrima hasta la cavidad nasal. Ok, era en la concha inferior, ¿verdad? Inferior a la concha nasal inferior. Y entonces por eso cuando te hacen llorar o tienes mucho moco, te sale lágrima por la nariz. No es moco, es lágrima. Ok, vale, ya quedó. Gracias, doctor. ¿De qué son? ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Sí, doctor. Todo claro, doctor. Perverso. Entonces, pues ahí tenemos lo que pasaría con nuestras lagrimitas, ¿no? Oiga, doc. Sí. Es que ya son bueno, la 1:10. ¿Y tienes prisa o qué? ¿Te está esperando alguien o qué? Es que tenemos clase a la 1:15. O antes. ¿Con quién? Doctor. ¿Con quién? Embrio. No, lo siento. Él siempre me roba horas. Doctora Fernanda. ¿Dudas? No, doc. No, doc, todo bien. Bueno, ya, sacarráquense a su clase preferida de embriología. Dejen la anatomía, que eso sí les enseña. Órale, váyanse a jugar a que saben. Anatomía la Váyanse a estudiar embriología a ver si llega un embrión con una deformidad en su párpado superior. Doc, una pregunta antes de... No, ya, sáquese a su clase de embriología. Ah, yo no le reclamé porque a mí sí me gusta más anato. Fue Charlie, fue. El Charlie nomás porque quiere ver a la doctora Alejandra, yo creo. Ya sé. Ya sé, le Fernanda. faltan como 8 ojos. a Carlita, Charlie. bloquealo porque no vea a la doctora. No, doctor. Si viera con la instructora de salud ¿Quién es instructora pública. de salud pública? La instructora, no sé, casi nada va a clases. No, Entonces, ¿por qué Charlie la la conoce? tiene Nunca se conecta porque siempre tiene problemas de internet. Uy, ya vivir en el Muy pueblo. triste. Bueno. Ok, pues entonces váyanse a divertir a embriología un rato y nos vemos el lunes.